Él tiene remedio para el alma y tu oración le cargas la cura de tu ser. Alivio del corazón en guerra, experto en la materia, acércate a él. Tú que creaste los cielos y la tierra, tú que le diste a los mares el sabor, nos
encomendando todas las cosas en las manos de Dios. Amén, aleluya. Gloria a los siervos del Señor, nuestro hermano Eli, Aleluya. nuestro hermano Jesús, que ellos todos oran al Señor. Esa presencia que nos llena de felicidad, esa presencia, Señor, que solo tú sabes llenarnos. Te ruego por tu siervo que tiene que ministrar tu palabra. Utilízalo, Señor, de una forma especial. Necesitamos oír tu palabra y ayúdanos, dulce Espíritu Santo, a ponerla por obra cada día. Te presento este culto, Dios mío, en el nombre de Jesús. Te amamos, Dios, te honramos. Aleluya. Tú eres bueno, agradecidos.
tantos momentos por vivir, he vivido tanto tiempo engañándote a mí mismo, viviendo una vida que aparecía no ser lo que debe ser, pero me engañé. Yo siempre creí mantenerme fiel, pensé que yo no volvería a caer y estar firme en tu palabra y volví a caer. Pero me engañé, yo siempre creí mantenerme fiel, pensé que yo no volvería a caer y estar firme en tu palabra y volví a caer. Pero tú siempre das una oportunidad, tú siempre tienes tiempo para mí. Yo confío en tu palabra, que devuelve mi esperanza, pero tú siempre das una oportunidad, tú siempre tienes tiempo para mí. Yo confío en tu palabra, que devuelve mi esperanza. Te adoramos en el nombre de Redentor de nuestra vida. Solo tú eres Dios. Solo tú eres Dios. Solo tú eres Dios. Aleluya. Vamos a hacer una oración. Santo Dios. Quisiera que toda la iglesia ahora levante sus manos al cielo con un clamor, solamente, exclusivamente pidiendo a Dios por esta necesidad, para que sea Dios, que en su misericordia, Oh Dios, en su misericordia, que Él conforme su gracia. gracias Señor. Pedimos la intervención divina de Dios Espíritu Santo, para que Él pase a intervenir en el nombre de Jesús. oh, te adoro, mi Dios. Pediría a mi hermano Cristian Amén. y Todopoderoso. Amén. Amén. Sean todos bienvenidos a este lugar en el nombre de Jesús. Amén. Creo que ha venido hoy un joven con el hermano Jesús. Así que Él es bienvenido en el nombre de Jesús. Amén. Esperemos que en esta tarde te sientas bien, cómodo. Y no solamente eso, sino que me gustaría que en esta tarde el trato de Dios estuviera contigo para que pudieras conocerle, si aún no le conoces, y supieras lo grande y maravilloso que es este Dios. Amén. Miren, yo quisiera compartir algo con ustedes
La verdad que el otro día me vino algo y la verdad que no recuerdo yo de haber predicado de aquí. Pero yo voy a compartir algo de esta tarde de un texto muy conocido. No se preocupen por los niños, que los niños cuando dan guerras porque están sanos. Mucha guerra tampoco. Mucha guerra tampoco. Miren, en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 10 y en el versículo 51, dice así la Escritura: en el nombre del Padre, del Hijo y del poder del Espíritu Santo. Dice así: respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Qué bien. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Qué bien, ¿eh? Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y aquel hombre que la Biblia habla de que se llama Bartimeo, también dice el nombre de su padre que se llama Timeo, dice la Biblia que estaba junto al camino. Cuando salía Jesús y sus discípulos de Jericó, se encontró con este hombre que estaba en las afueras de la ciudad o de aquel pueblo, y estaba en aquel lugar. Y cuando pasó Jesús por aquel lugar, dice la palabra de Dios que este hombre o este joven empezó a clamar y a gritar sin ninguna vergüenza, sin ningún prejuicio. Empezó a clamar por el problema que él tenía y empezó a decir, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y los discípulos que iban con Jesús le dicen, cállate, no molestes más al maestro. ¡Qué ignorancia la de los discípulos! ¡Qué ignorancia! Cállate, no molestes más al maestro. Pero él, como tenía un grave problema, él siguió gritando y diciendo, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y de tanto insistir, el Señor lo escucha y le dice, traedlo acá. Se acercan los discípulos, los mismos que le habían mandado callar, y le dicen, ve, el maestro te llama. Y cuando lo traen al lado del Señor, él le pregunta, como hemos leído, y le dice, ¿qué quieres que yo te haga? Y él responde y le dice, Señor, que recobre la vista. Dice la palabra de Dios que al instante recobró la vista. En primer lugar vemos un hombre ciego, pero este hombre no era ciego de nacimiento, porque cuando la Biblia dice que recobre la vista, es porque hubo un momento en el que este hombre tenía visión. Encontramos otro hombre en la Biblia que también habla el Señor de él y dice que el Señor escupe del suelo, hace lodo con su saliva, se lo unta en los ojos y lo envía al estanque de Siloé. Y cuando llega a aquel lugar, dice la palabra de Dios que aquel hombre recibió la vista. No recobró, sino recibió la vista. ¿Qué quiere decir? Que este hombre era ciego desde nacimiento. Por eso cuando llegó a aquel lugar, cuando empezó a ver los colores, empezó a ver a la gente, este hombre todo era una maravilla para él, porque todo era una primera visión por primera vez. Pero Bartimeo no. Bartimeo dice la palabra de Dios que estaba junto al camino. Si usted
lee la Biblia con todos aquellos que estaban junto al camino, ninguno de ellos obtiene ninguna cosa buena. Hay un pasaje en la Biblia que habla de aquel sembrador que empezó a sembrar la semilla, y dice que una de ellas, de lo que estaba sembrando, una parte, dice que cayó junto al camino, y que cuando cayó junto al camino, dice que vinieron las aves de los cielos y se comieron la semilla. Y cuando habla de las aves de los cielos, está hablando de aquellos seres demoníacos que dice la Biblia, porque más adelante lo dice, que era eso. Pero cuando vemos de algo que está cerca o que está junto, nunca obtiene ningún beneficio. Por eso la Biblia, cuando habla del camino, no dice que te quedes junto al camino, sino que andes por el camino, que vivas en el camino. Cuando Jesús hace una expresión y dice, yo soy la puerta, Él no dice, quédate junto a la puerta. Él dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare, este será salvo. Él no dice que se quede junto a la puerta. Por eso hay una expresión que a mí me hizo mucho bien en el libro de Juan, cuando dice que había un estanque llamado Betesda. Dice que estaba cerca de la puerta de las ovejas. Y dice que todos los que estaban en aquel lugar, todos estaban enfermos. Unos ciegos, otros cojos, otros paralíticos, de bastantes enfermedades, pero estaban allí. ¿Pero dónde estaban? Cerca de la puerta de las ovejas. Por eso hay una expresión, como yo estoy diciendo, que cuando Cristo dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y dice, nadie viene al Padre si no es por mí. No hay otro acceso. No podemos vivir cerca, no podemos quedarnos al lado, porque no nos sirve de nada. Hay que caminar por el camino, hay que entrar por la puerta, aunque sea una puerta estrecha. Pero dice que están cerca del camino. Pero este hombre dice que recobró la vista. Hay un pasaje en la Biblia que a mí me encanta, acerca de lo que es la ceguera espiritual. Cuando hablamos de ceguera espiritual es muy importante. Hay un pasaje en el libro de los Reyes, se encuentra Eliseo el profeta y su siervo, y se acerca el enemigo y lo rodea, y sale el siervo del profeta y dice, ¡ay! Dice esta expresión, ¡ay! Señor mío, ¿cuántos enemigos están en contra? ¿Cuántos son los que nos están rodeando? Dice la palabra de Dios que el profeta que estaba en aquel lugar hace una oración, y la oración que él hace dice, Señor, te ruego que abras los ojos de mi siervo. Y dice la palabra de Dios que al momento sus ojos espirituales fueron abiertos, y cuando él volvió a mirar, vio el gran ejército espiritual que estaba allí, el gran ejército de Dios que estaba en aquel lugar, y ahí entendió, después de que vio, porque la primera ocasión que él mira, ve que hay muchos en contra, pero el profeta hace una oración para que sus ojos espirituales se abran, y cuando sus ojos espirituales se abren, él puede ver que lo que ha dicho el profeta hace un momento, dice, son más, no temas, porque son más los que están con nosotros que los que están en contra. Y ahí pudo entender que todo lo que estaba en aquel lugar era un ejército espiritual de Dios que había descendido para defender aquella causa. Pero este hombre no lo veía. La iglesia necesita una visión espiritual. Dice la palabra de Dios que cuando
Cuando Dios llama a Abraham, Rafa, le dice: sal de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. Pero ¿saben lo que dice la palabra de Dios? Que salió él y se llevó a su sobrino Lot. Por eso después Lot le buscó tantos conflictos y tantas peleas y tantos errores que pudo cometer por llevarse a su sobrino. ¿Saben que la palabra no quiere decir velo? La palabra no quiere decir velo. Yo quisiera que ustedes se preguntasen: ¿ustedes podrían caminar con un velo por la cara, cubriéndole la cara? ¿Usted sería capaz de caminar? ¿Usted sería capaz de ver con un velo en la cara? Así iba Abraham. Iba con su sobrino, iba con Lot. ¿Saben por qué en la iglesia a veces no vemos lo espiritual? Porque cuando Dios nos ha mandado a hacer una cosa, nosotros hemos sido desobedientes. Hemos ido a caminar a donde Dios nos ha mandado, pero vamos con un velo. Y mientras nosotros vayamos con un velo, seremos exactamente igual del criado, del profeta en sí. No podremos ver lo que Dios tiene para nosotros. Hay tantas riquezas espirituales que Dios nos ofrece. Hay tantas cosas espirituales que Dios tiene en la mano para darnos, que nosotros, por nuestra torpeza, de nuestra ceguera, no somos capaces de verlo. A veces vemos que se acerca un problema grande y nos frustramos y nos rendimos y nos arrodillamos y lloramos porque vemos eso. Pero si verdaderamente levantáramos la cabeza y mirásemos con los ojos espirituales, veríamos que por encima de todo lo que viene a golpearnos, de todo lo que viene a atacarnos, está la voluntad de Dios y está la persona de Jesucristo. Él dijo una ocasión: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y créenselo, no tenemos ni un Dios que sea mentiroso. No, Dios no es mentiroso. Necesitamos ver las cosas con la visión espiritual. Porque cuando no vemos, si miramos simplemente, siempre con la visión humana y el raciocinio humano, no sabremos lo que es tener una vida en victoria. No sabremos lo que es caminar en felicidad. No sabremos lo que es sentir la paz de Dios en nosotros. Porque no tenemos la visión espiritual. Porque cuando yo tengo una visión espiritual, miro por encima de cualquier circunstancia. No importa lo que esté ocurriendo. Miro por encima. Porque hay una visión espiritual que sobrepasa, que alcanza y llega más lejos de lo que un hombre natural puede mirar. Por eso vemos hoy tanta gente que se hunde en la ansiedad, que está lleno de depresión. ¿Saben por qué? Porque tiene un velo. Tiene un velo. Y con el velo no ve más que aire. Pero si esta gente pudieran conocer lo que nosotros conocemos, ese velo se lo quitarían de la cara y mirarían más allá. Yo el otro día predicaba en un sello que me invitaron a predicar, en el sello del Samaritano, de la zona de Bilbao, que creo que le dio mi número el hermano Eli. Y yo hablaba acerca de cuando nosotros miramos más allá. Porque si planto mi mirada en el lugar, a veces me entristezco tanto que no soy capaz de ver el futuro que me espera. Y yo decía, predicando, yo decía, digo, a veces nos ocurren cosas en casa y a veces hay pérdidas familiares. A veces hay gente que en nuestra casa fallece y lloramos y se nos conmueve el corazón. Pero si yo solamente, hermano Luis, mirase la silla que está vacía, siempre lloraría, siempre me entristecería, nunca sería capaz de sonreír, porque
créanselo, que es trágico que se vaya una persona de casa y que aquí en la tierra no la vuelvas a ver más. Y cuando mires la silla, siempre la verás vacía. Pero si yo siempre pongo mi mirada carnal ahí, siempre voy a estar hundido y siempre voy a estar derrotado. Por eso yo decía, no quiero mirar a la silla, que de vez en cuando miraré y lloraré, porque nadie me lo quita. Porque la Biblia cuando dice no quiero que os entristezcáis, no quiere decir que no te entristezcas, sino dice no quiero. Dice así, porque tampoco queremos, hermanos, que ignoréis, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Me puedo entristecer, pero con esperanza. Pero eso es la visión que Dios quiere que tengamos. Porque cuando tengo una visión espiritual, estoy dispuesto siempre a todo. Porque no veo una persona. Mire, hoy me llamaban, por no sé cuántas veces me han llamado a esta casa, una niña con 13 años. Una niña con 13 años. No sé cuántas veces está en su casa, hablando, orando, aconsejándola, diciéndola. Si yo ahora mismo viese el lado negativo, yo ya no iría más, porque yo diría, es algo familiar que se lo arreglen ellos, ¿o no? Pero sin embargo, yo no puedo mirar ahí. Yo tengo que mirar de que Dios nos ha llamado a proclamar y anunciar las buenas nuevas de salvación. Y no importa que la gente te lo rechace, no importa que la gente hoy no lo acepte, tu deber es llevarlo y presentárselo. Y como decía yo el otro día, hermano Isabel, ¿te acuerdas? Yo decía algo, y es que nosotros, cuando dejamos de actuar, es porque tenemos un error en nosotros. ¿Y saben por qué? Porque cuando yo doy a llevarle el regalo, a transmitir el mensaje que Dios me da, nunca tengo que olvidar que quien le va a quitar la sed es el agua que yo llevo. La botella nunca quitará la sed. Yo nunca quitaré la sed a nadie. Pero lo que Dios reparte a través de mí, sí. Por eso cuando yo voy, me canso y digo, ya no quiero ir más, porque creo que soy yo quien lo hace. Pero nunca debemos de olvidarnos que la obra no es nuestra, la obra es de Dios. Quien trabaja el corazón es Dios. Quien redarguye a la persona de pecado es el Espíritu Santo. Quien restaura a la persona es Dios. Quien salva es Dios. Quien fortalece es Dios. Quien perdona es Dios. Quien salva es Dios. Y el que te va a llevar al reino de los cielos, ese es Dios, no es el hombre. Así es. Por eso no debemos de equivocarnos nunca. Y a veces tenemos conceptos muy gitanos que tenemos que quitarlos también. Porque hay conceptos gitanos que como te descuides, te van a llevar al infierno. Y tenemos que saber cuál es el concepto gitano o no gitano, pero que el concepto sea bueno. Que nunca te desvíe de la verdad, que nunca te aparte de las cosas de Dios. Por eso debemos de tener esta visión espiritual. Porque si no tenemos visión espiritual, ¿para qué camino un camino espiritual? ¿Para qué pido cosas espirituales si no tengo visión espiritual? ¿Para qué vengo al culto si no quiero trabajar para Dios? Si no tengo ninguna obra, porque no tengo una visión espiritual. ¿Hasta dónde llega mi visión? ¿Ustedes no creen que es tiempo de que me quite el velo? Y que empiece a mirar ya lo espiritual que Dios tiene para mostrarme a mí. El otro día decía yo aquí que ¿qué ocurre con lo espiritual? ¿Dónde están los regalos de Dios? Hoy pregunté de aquí, yo diría, ¿cuánto hace que no hablas en lenguas? ¿Cuánto hace que Dios no te muestra la visión? ¿Cuánto hace que Dios no te usa en profecía? ¿Dónde está? ¿Es que acaso era para el tiempo de los apóstoles? Pregunto, Rafa. ¿Era para el tiempo de los apóstoles?
Necesitamos que Dios quite nuestro velo para que podamos ver lo que Dios quiere para nosotros. Necesitamos la intervención divina de Dios en nosotros. Y quiero ir terminando ya. Bartimeo, el ciego. ¿Saben lo que hizo? ¿Cómo te llamas? Ramón. Dios te bendiga, Ramón. ¿Sabes lo primero que hizo el ciego cuando dijo Jesús, traedlo? Dice la Biblia que se quitó la capa. Porque los ciegos llevaban una capa para que fuesen identificados de que eran ciegos. Pero cuando él escuchó que le dijo, vente, ánimo, que el maestro le llama, lo primero que hizo fue quitarse la capa. Y aún no había recibido el milagro, pero se quitó la capa. Y esto es lo que Dios el otro día, este es el mensaje. Esto es lo que Dios me hacía entender el otro día. Este hombre se quitó la capa de ciego y recibió la vista. No viste en ningún momento que volviera y tomara la capa. Y yo pregunto hoy, ¿cuál es la capa que tú llevas? ¿Con qué capas te estás cubriendo? ¿Cuál es la capa que llevas? ¿Llevas la capa de ciego porque te falta la visión espiritual? O quizás lleves la capa de la acusación. Esa capa que tienes porque aún te sigue golpeando tu conciencia. ¿Cuál es la capa que tenemos? ¿Cuál es la capa que a usted le está acusando? ¿Te acusa la capa del pasado? ¿Por qué no quitamos la capa? Cuando Dios nos llama, Ramón, no nos llama para avergonzarnos, ni para decirnos los malos que somos, ni para decirnos dónde hemos pecado. Cuando Dios nos llama es porque primeramente ha visto el corazón. Y cuando nos llama es para restaurarnos, para perdonarnos y para ofrecernos la salvación. Pero cuando nosotros nos acercamos a Él, queremos dejarlo viejo. Hay que dejarlo viejo. ¿Se imaginan a Bartimeo que hubiese seguido con su capa y hubiese seguido mendigando? ¿Para qué hubiese gritado? Necesitamos más que nunca quitarnos la capa, quitarnos el velo y empezar a seguir hacia adelante. El otro día me invitaron a una campaña que vino el hermano Lisandro, vino conmigo mi hijo, al Genesí, a una campaña de evangélica, a una campaña de evangelización, y estuvimos predicando en un barrio que yo no les dije nada a la entrada, pero créanselo, que daba miedo entrar. Era un barrio de gitanos y daba miedo entrar. Cuando entrábamos por el barrio era increíble la gente, te asustaba de verlos. Primeramente un montón de casas a izquierda y a derecha, después más adelante un montón de bloques de pisos cerrados, todos con ladrillo y cemento, después otro bloque lleno de gitanos, luego por detrás otro bloque de gitanos, y había allí unas sillas, unas cosas, una megafonía que habían puesto metido en un callejón. Créanselo que yo oré a Dios y dije, Señor, si tú me has traído aquí es por algo. Y empezaron a salir allí los gitanos. Empecé a predicar la palabra de Dios.
gente que estaba en su casa escuchando el mensaje y bajaron corriendo a recibir al Señor como Salvador. Empezaron a venir las mujeres, empezó a venir la gente a recibir al Señor como dueño y Salvador. Uno de los jóvenes dijo: ¿cuánto tiempo he estado fuera del camino? Dice, estuve así de ser predicador. Dice, y en una boda, dice, me guié y ya no volví nunca más. Dice, estaba impregnado de pecado. Dice, pero di gracias a Dios, porque hoy lo he vuelto a recibir en mi vida, que yo creía que era imposible que yo volviera. Les pregunto yo a la iglesia, ¿cómo vamos a ofrecer algo espiritual si a nosotros nos falta la visión? ¿Cómo voy a hablar de un reino invisible si yo no lo veo por la fe? ¿Cómo voy a hablar de un Dios que no se ve si no sé anunciarlo por fe? Porque a veces yo dudo de su existencia. Pero este camino que nosotros hemos escogido, que no nos ha obligado Dios, que nosotros hemos escogido, es un camino de fe. Dice Marcos Vidal cantando, dice, porque no es por vista, es por fe. Y no es un sentir. Dios nos ofrece que no estemos junto al camino, sino que andemos por el camino. Amén. Hasta aquí el mensaje. Te invito a que cierres tus ojos. Quisiera que le pidieras a Dios. Mi lugar en la cruz, pero no ocupas el tú. Has querido trasladarme de tinieblas a tu luz. Me sentaste en las alturas con la más alta dignidad. Ya cambio te humillaste por la baja humanidad, y tus pies pisaron por venir a rescatar.
yo quiero alabarte, y 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 yo quiero Gracias te da mi alma, Señor, por una semana más. Porque hemos podido sentirte, Señor, porque tú has estado con nosotros, porque tú nos has cuidado, Señor. Gracias porque tú intercedes por nosotros, Padre. Porque tú nos sustituyes, Señor. ¿Qué va a decir esa alabanza? Venga, esa alabanza.